Neuropsicología clínica y cognoscitiva. Como parte de la historia de la neuropsicología, tenemos que ésta tiene su origen en los trabajos médicos de los siglos XIX y XX y tiene como objetivo estudiar las relaciones que existen entre las actividades del cerebro y las funciones psicológicas superiores, tales como las noxias, las praxias, el lenguaje y la memoria. Relación entre el cerebro y las funciones psicológicas. Aquí encontramos que no se consideraba el cerebro como un órgano que participaba en las funciones cerebrales y ésta se le solía atribuir a otros órganos. No fue sino hasta la Edad Media que surgió la idea de relacionar las funciones mentales con el cráneo, convirtiéndose así en una hipótesis aprovechada por diversas religiones para decir dónde estaba ubicada el alma. También encontramos que durante el siglo XIX, el frenólogo Joseph Gall localizó las funciones mentales en el cráneo. Sin embargo, estas propuestas sufrieron de un desprestigio debido a la metodología usada y también a la falta de evidencia empírica. Aunque debido a este aproximamiento fraccionado a las funciones psicológicas, se puede reconocer que hay muchas facultades subdivididas. A pesar de que la topografía craneal de Gall fue errada, fue la primera teoría en postular la correlación de funciones con zonas específicas del cerebro y la disociación de funciones. Actualmente a esto se le conoce como asimetría cerebral y se le suele denominar frenología moderna. Aquí como aclaración, la frenología es una teoría médica en la cual cada instinto o facultad radica en una zona específica del cerebro, la cual corresponde con un determinado relieve del cráneo. Localización cerebral y desórdenes funcionales. Actualmente se han creado distintos mapas mentales en los cuales se propone la correlación de áreas específicas del cerebro y las funciones psicológicas. Esto nos permite hablar de distintos tipos de síndromes neuropsicológicos, tales como la afasia, la cual es la alteración del lenguaje, la alexia, que es la alteración de la lectura, y la grafia, la alteración de la escritura, entre otras más. Debido a que la neuropsicología es una mezcla de varias disciplinas, se descubrió que al estimular con electrodos algunas zonas del cerebro en específico, se pudieron correlacionar con eventos psicológicos, los tales como son los recuerdos episódicos o la pérdida de la comprensión. También debido a estos experimentos se creó el homúnculo, el cual es una representación muy específica del cuerpo en las. Desarrollo histórico de la neuropsicología. El desarrollo de la organización cerebral tiene entre un siglo o más de un siglo. El análisis permitió avances en la comprensión de la organización del sistema nervioso. El desarrollo histórico de la neuropsicología consta de 4 periodos. El primer periodo se le nombra como periodo preclásico. Es hasta 1861. En el periodo preclásico se hace referencia a varios autores. En Egipto, 3500 a.C., aparece una referencia a una alteración cognitiva en caso de un daño cerebral. Para ser más preciso, fue una pérdida del lenguaje. En el corpus de Hipócrates, entre el año 400 a.C., se encuentra la primera referencia que reconoce el papel del cerebro. Hipócrates hace referencia a 2 tipos de alteraciones, los afanos y los anaudos, como 2 subtipos de pérdidas de lenguaje. En cuanto al Imperio Romano, Valerius Maximus describe el primer caso de alexia traumática. Para esos tiempos la actividad cognitiva tenía más relación con los ventrículos cerebrales que con el cerebro. En el año 1825 se distinguen 2 tipos de patología del lenguaje, uno articulatorio y otro agnésico, que corresponden a las formas motoras y sensoriales de la afasia.
El segundo periodo es el periodo clásico entre 1861 y 1945. A comienzos de 1861, la Sociedad Antropológica de París presentó un cráneo primitivo, argumentando que había una relación directa entre la capacidad intelectual y el volumen limitado del cerebro. Uno de los descubrimientos: en abril de 1861 falleció un paciente que había sufrido pérdida de lenguaje y que era objeto de estudio. En un examen post-mortem se demostró que el enfermo tenía una lesión grave en la zona frontal posterior. Paul Broca sugirió de que ya que el paciente había perdido el lenguaje luego de una lesión frontal, la capacidad para hablar podría localizarse en la porción inferior posterior del lóbulo frontal. Este mismo señaló que solo el hemisferio izquierdo se alteraba en caso de pérdida del lenguaje. Además, en 1865 declaró que la afemia se relacionaba con lesiones de la tercera circunvolución frontal del hemisferio izquierdo del cerebro. La alteración del lenguaje inicialmente fue designada por Broca como afemia. Lothar empleó previamente el término alalia. Un segundo avance muy importante fue la localización del lenguaje y de la actividad cognitiva. Wernicke en 1874 propuso la existencia de dos tipos de afasia, la motora y sensorial. Después postuló un tercer tipo de afasia, la afasia de conducción. Se basó en la descripción diagramática de las áreas del cerebro que participan en el lenguaje. En la época de Wernicke surgió una serie de esquemas y clasificaciones de diferentes síndromes neuropsicológicos. La primera descripción sobre alteraciones perceptuales consecuentes al daño cerebral la realizó Munch en 1881. En 1900, Liebman introdujo el concepto aprasia para indicar la incapacidad de realizar determinados movimientos por orden cerebral. En la década de 1920 se distinguen nuevos tipos de alteraciones en la organización de los movimientos. El tercer periodo es el periodo moderno, entre 1945 y 1975. Durante la Segunda Guerra Mundial, en todo el mundo, hubieron muchos pacientes heridos con alteraciones cognitivas resultantes de lesiones cerebrales. Uno de los primeros resultados de la posguerra fue la aparición del libro AR de Luria, la afasia traumática. En el idioma ruso se dio en 1947 y en inglés en 1970. Este presenta propuestas originales acerca de la organización cerebral del lenguaje y de su patología. Luria dice que para él los procesos psicológicos representan sistemas funcionales complejos. El cuarto periodo y uno de los últimos se le llama el periodo contemporáneo, que inició desde 1975. En este tiempo la neuropsicología ya había tenido un avance y se considera el área con mayor desarrollo entre la psicología y dentro de las neurociencias. Son 7 los avances, los cuales son el surgimiento de las imágenes cerebrales, la utilización de pruebas estandarizadas en los diagnósticos, el desarrollo del área de la rehabilitación neuropsicológica, la profesionalización de la neuropsicología, el aumento del número de publicaciones, la integración conceptual y la ampliación del campo de trabajo. En la década de 1990 se fortalece la investigación con el empleo de las imágenes. Además, surge un nuevo modelo de la interpretación de la organización cerebral durante la realización de diferentes tareas cognitivas, tales como hablar, leer o pensar en palabras.